gustaría empezar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos el plan de alimentación saludable? Bueno, tengo que tener en cuenta un concepto que es el balance energético. El balance energético es la relación que hay entre la energía que ingresa al organismo a través de los alimentos y la energía que el organismo gasta en un montón de cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero tengo esa relación entre lo que consumo y lo que gasto. Hasta ahí, por ahí, es un poco más fácil. Pero, ¿qué pasa con esto? Hay un montón de cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta. Primero, nosotros filogenéticamente tenemos una historia en donde en algunos aspectos podemos decir que cambiamos mucho, pero en realidad no cambiamos tanto. Nosotros comíamos para mantenernos con vida, no comíamos todos los días, comíamos más de vez en cuando y biológicamente, si quieren, estamos como todavía más diseñados en ese modelo que a vivir en edificios, viajar en auto y esas cuestiones, o sentado con un clic que me llegue comida a mi casa. Estábamos más diseñados para tener que caminar, treparme a un árbol y sacar un fruto, aunque sea, ¿sí? Cazar o lo que venga. Entonces ese balance corresponde también con esa idea. ¿Está bien? Después también fuimos avanzando en lo que tiene que ver con lo social. Filogenéticamente hay mucho desarrollo, ¿sí? No tanta sociabilidad se fue desarrollando. Ahora podemos cuestionarnos si estamos volviendo para atrás o no, pero eso para otro día. Lo que tenemos que entender es que este balance es dinámico, ¿está bien? Y durante mucho tiempo estuvimos viendo de este balance qué es lo que estoy ingiriendo, qué estoy comiendo. Y hace unos años se le empezó a dar mucha más bola a qué estoy gastando. Porque por esto de la historia, antes conseguíamos los alimentos de otra manera, pero antes también nos movíamos más. Antes pensábamos que los chicos se movían y jugaban toda la tarde. Hoy no hay muchos infantes que jueguen toda la tarde, si no es con una tablet o algo así. Entonces, eso también ahora lo tenemos que tener en cuenta y se empezó a estudiar mucho más qué pasa en relación a lo muscular. ¿Se acuerdan que Flor explicaba la otra vez cómo funciona endocrinamente? Entonces, nos corremos, seguimos saliendo del alimento centrista, qué estoy ingiriendo, que lo considero, no es que no, pero también hacer foco en qué estoy gastando, cuánto y cómo. En la parte que tiene que ver con el gasto tenemos tres componentes. Por un lado, lo que llamamos el gasto energético basal, que es esa energía necesaria para mantener las funciones vitales. Nuestro cuerpo está en marcha todo el tiempo, a veces trabaja más, a veces trabaja menos, pero aunque esté durmiendo, hay algo que está funcionando, ¿sí? A velocidad crucero si quieren, pero que está funcionando. El corazón sigue funcionando, seguimos respirando, ¿está bien? Como para que tengan esa idea. Ese gasto podemos calcular que representa entre el 60 y el 70% de todo el gasto, cuando hablamos más o menos de un equilibrio, ¿sí? Entonces, la idea que me interesa que les quede más puntual es que la mitad se va ahí, un poquito más, pero la mitad se va ahí. Y eso no lo puedo modificar para ir un poco en contra de esas dietas muy restrictivas. Esto necesito consumir cierta cantidad de calorías para cubrir esto. Por otro lado, tenemos el efecto térmico de los alimentos. Si yo me como un alimento, estoy gastando energía en masticar, en deglutir, en procesarlo, metabolizarlo, transportarlo a la sangre. Eso lleva un gasto de energía. Es un poco más chiquito, entre el 8 y el 10%, pero es un gasto de energía. Esto me consumo cierta energía que es distinto que si me tomo un polvo que tiene tal alimento que prácticamente va directo generalmente al intestino y ahí se absorbe. Y el tercero, que es el que nos interesa, es el de la actividad física. Y se acuerdan que Flor hablaba la vez pasada de la actividad física que está programada, como podemos estereotipar si quieren en la hora de gimnasio, y la actividad física diaria, la cotidiana, lo de subir las escaleras, caminar. Y ahí podemos estar entre el 15 y el 30, pero en este es el que yo puedo hacer, meter mano. En los otros no. No le puedo decir respirar un poquito más tranqui, consumí menos a respirar o consumí más, pero sí puedo decir, che, me muevo un poco más. Y ahí todos por ahí tenemos algún objetivo. Este es el criterio por el que a veces llamamos sedentario a personas que van 3 veces por semana a 1 hora al gimnasio.
porque por ahí no se mueven mucho en lo cotidiano. Entonces acá no están gastando mucho, ¿sí? O sea, acá no se salva a nadie, todos a moverse más. Habíamos dicho que no le íbamos a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero sí sabiendo que acá hay una propuesta de gasto, bueno, acá puedo meter mano y no solo si hago alguna actividad como ir al gimnasio, sino moverme más en lo cotidiano para, si mi intención es bajar de peso, que ahora nos vamos a meter con el concepto peso, también puedo incidir en el gasto, ¿sí? No tener en cuenta que estoy incorporando, pero quería hacer un poco de foco en el asunto del gasto. De ahí, entre esta relación del balance, obviamente si ingiero mucho más de lo que gasto, voy a subir de peso, ¿está bien? Si gasto mucho más de lo que consumo, bajo de peso. Esto es lo que terminó reduciéndose o lo que explica por qué empezábamos a hablar del volumen calórico total. ¿Cuántas calorías, esto que se medía en calorías, cuántas calorías necesito para cubrir este gasto que tengo de energía en el día? ¿Sí? ¿Por qué se mide en calorías? Me gustaría que quede la idea de que las calorías son como una unidad de medida, como tenemos el litro, como tenemos el metro, porque a los alimentos se les asigna un valor en calorías porque tienen la energía que contienen, se midió originariamente por el calor que liberaban al ser oxidados. O sea, los quemaban, veían cuánto calor liberaban, viene un poco de la física, cómo hacía para subir 1 grado de temperatura en 1 gramo. No sé si importa mucho la historia, pero sí que hay algo que nuestro cuerpo no es que quema calorías literal, no es que se me prende fuego. Tenemos la expresión de se me prende fuego tal músculo en el gimnasio cuando estoy haciendo tal ejercicio, pero en realidad sí es que cuando por ahí una molécula o algo, imagínense que está agarrado, cuando se rompe, libera calor. Y ese es el concepto que tenemos de calorías. Por eso se mantiene la unidad de calorías, ¿sí? Y en realidad hablamos de kilocalorías, porque pasamos a un nivel de la escala superior. Pero en la jerga común decimos calorías y estamos hablando de kilocalorías. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, esto de que nuestro organismo también libera energía, ¿qué tengo que tener en cuenta de estas cosas? Porque estábamos hablando de que este gasto se iba más que nada en lo basal, pero que puedo meterme en lo que tiene que ver con la actividad física. Pero el valor calórico total estaba asociado, o las dietas se desprendían de eso. Por ahí alguno escuchó que había una época en donde se ponían muy de moda dietas que tenían muy baja cantidad de calorías para el día. Y eso obviamente hacía que la persona bajara de peso, pero eso impactó muy bien en un tiempo, pero después tuvieron que empezar a reformularlo. ¿Qué pasa con la cantidad? Ok, pero además con la calidad de eso. ¿Por qué estuvo esta transformación? Porque entre 1950 y el 2000, suponemos que también todavía había muchas cosas de la posguerra, ¿sí? De hambruna, de gente que no cubría todos los nutrientes, entonces decían, bueno, necesita tanto valor calórico total, le damos tantas calorías y más o menos lo sacamos de la desnutrición, especialmente en niños. Pero también los alimentos eran distintos, ¿sí? Entonces, en un momento eso era suficiente. Después del 2000 empezaron a aparecer mucho más las enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que tiene que ver con el sobrepeso, obesidad, diabetes y todas esas cuestiones que correspondían a que una persona podía estar gorda, si quieren, como para tener la referencia, podemos saber el concepto de peso, pero estaba malnutrida, no tenía todos los nutrientes. Entonces, che, ¿qué anda pasando acá? Por ahí tiene este volumen de calorías, pero no está recibiendo los nutrientes que necesita. Porque si yo miro las calorías, supongamos que yo necesito 2000 calorías para el día. Yo las puedo cubrir con un chocolate, una barra de chocolate, y me comí todo el chocolate, o la puedo cubrir con una milanesa, con ensalada, y después me comí una fruta. En el número es igual, pero en la calidad es muy distinto. Entonces empezaron a meterse mucho más con eso, que es lo que pasa. Entonces, para que les quede también cuál es el concepto, por qué viene toda esta explicación, porque el valor calórico total no nos habla de la calidad, nos habla de la cantidad.
se sigue usando como referencia para tener una idea, pero para decir, bueno, ok, estamos acá, ¿cómo lleno esto? ¿Sí? ¿Cómo se sostiene esto? Y ahí apareció el índice de suficiencia promedio, si quieren, no hace mucha falta meternos en eso, pero sí que esto medía si estaba recibiendo todos los macro y los micronutrientes, que a veces lo dejamos de lado, en las cantidades que necesitaba. Entonces, así como una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad, el peso también nos habla de que no nos dice mucho cuál es la calidad, nos dice el valor absoluto. Yo puedo poner una foto que había, se las puedo mostrar, de dos hombres que miden y pesan lo mismo y uno está todo marcado y el otro le sale toda la panza. Y los dos pesan y miden lo mismo. Entonces, supongamos, para poner un número redondo, que pesan 80, pero la calidad de cómo llenan ese 80 es muy distinto, ¿sí? El peso, quédenselo como que es un valor absoluto. Es la bolsa completa. Yo no sé qué tiene esa bolsa ni cómo está distribuido. Entonces, en primera instancia nos da una idea, pero no nos dice cómo está la masa grasa, la masa muscular, la masa ósea, el contenido gastrointestinal, el glucógeno, el agua. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tomar otros instrumentos, como la antropometría y la bioimpedancia. Pero lo que me gustaría transmitir es esas personas que tienen una balanza en el baño de las casas o abajo de la cama, no hace falta que se pesen todos los días. No solo no hace falta, sino que por ahí no es tan favorable como se piensa. Está buscando la palabra. ¿Por qué? Porque hay razones de salud que no se reflejan en el peso. Esto de cómo está distribuido. Después, hay algunas variaciones del peso, poquito, pero que a mí me hacen pensar, uy, estoy re bien, estoy bajando de peso, y en realidad por ahí no tanto. Si yo hablo del nivel de hidratación, me puede cambiar. Para las mujeres, en la etapa del ciclo menstrual me puede cambiar un poquitito el peso. Mi contenido intestinal, no es lo mismo si yo me peso habiendo evacuado que si tengo todo el intestino todavía cargado, ¿sí? La inflamación, el estrés, el sueño. Hay un montón de cosas que generan un poquitito esa variedad y yo pienso que es en relación a que ayer me tomé el helado o no me tomé el helado finalmente. Y eso nos dio la idea de, sacaron el concepto TOFI, Thin Outside, Fat Inside. Fat en inglés es tanto gordo como grasa, ¿sí? Esas personas que uno ve que aparentemente parecen flacos, pero en realidad no lo llenan bien de calidad, ¿sí? Entonces, y además el peso no predice la funcionalidad ni el desempeño físico. Entonces todo esto para que vienen las fiestas, le regalan la balanza a otra persona o la guardamos en algún lugar donde no hace falta. Si tengo alguna indicación de algún profesional de la salud donde me dijo pesate una vez a la semana, una vez al mes, la sigo cumpliendo. Pero yo me refiero más a esas personas más cotidianamente se pesan haciéndose la cabeza en relación a todo esto y que muchas veces no es del todo saludable. Entonces aparecieron, les decía, la antropometría, que es ese que mide los pliegues, ¿sí? Mide la talla y algunos pliegues subcutáneos, ¿sí? Y los de bioimpedancia, por ahí algunos los conocen, son como una basculita, como si fuera, te subís a la báscula y tienen un palo, un poste por donde va la conducción eléctrica y un manubrio. Entonces vos te subís y apretás fuerte y eso te escanea y te va tomando un poco el peso, pero también qué relación hay. Entonces son distintos instrumentos que miden, la antropometría de manera directa porque tiene que estar midiendo literalmente, el otro de manera indirecta, pero que miden un poco más algunos criterios de esta composición corporal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces se llevó mucho para el lado de salud porque me permitía tener una idea de qué es lo que está pasando en relación a mi porcentaje de grasa, mi porcentaje de masa magra, mi músculo esquelético, agua corporal, la distribución por segmentos, en algunos también está. Y si yo eso lo voy parametrizando por ahí
con 1 mes, 6 meses, depende del profesional que me está siguiendo, voy viendo cómo va cambiando. Entonces por ahí sigo pesando 80, pero aumenté mi masa muscular. Sigo pesando 80, pero bajé mi masa grasa, mi porcentaje de masa grasa. Digo porque por ahí es el objetivo que más se suelen proponer, pero que hay otras cosas ahí que se ponen en juego. Hay algunos parámetros, porcentajes que más o menos se tiran, pero eso el que necesita se los podemos facilitar, pero en realidad está bueno que se vean en la consulta con un licenciado en nutrición, porque me va a explicar mucho más de qué es lo que anda pasando con eso. O tengo que estudiar muy bien para saber leer esa situación. No es solo saber leer el gráfico, sino que hay muchas cosas que se ponen en juego en esa parte. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta más?